Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Habaín, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Bejayot, Javerín, hermanos, hermanas, en el día de hoy les invito, por favor, para que tomen su Biblia, sus apuntes, se pongan cómodos, tomen una taza de café, de té, de chocolate, una gaseosa o simplemente agua, para que nos adentremos en este poderoso tema que en muchas ocasiones tenemos que tenido que lidiar con la situación del mal genio y saber que hay respuesta para todo. Así que no te aflijas y vamos entonces a empezar con el tema el mal geniado o la mal geniada. A continuación, amados hermanos, presentamos un estudio extenso desde la perspectiva hebrea sobre Yahshua y el mal genio. Ahora, abordando cómo el carácter de Mashiach refuta estas actitudes y cómo las escrituras, tanto el Tanaj, Antiguo Testamento, como el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, enseñan el dominio propio, la humildad y la mansedumbre. Esta porción que vamos a ver el día de hoy, pues lleva como título Yahshua y el mal genio. Es un estudio netamente hebreo, ¿sí? Con lentes hebreos. Y vamos a ver entonces que la Torá y todo el conjunto de las Sagradas Escrituras enseñan que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Elohim, el Altísimo, en Bereshit, Génesis 1, 26, 27. Y como tal, pues debe manifestar un carácter conforme a su justicia, a la misericordia y al dominio propio. Yahshua HaMashiach, como el Hijo unigénito del Abacadosh, reflejó ese carácter sin mancha alguna. En este estudio, mis amados hermanos, analizaremos cómo la actitud del mal genio, que incluye la ira incontrolada, el enojo constante, la impaciencia y el trato áspero, es completamente incompatible con la enseñanza y ejemplo de Yahshua. Ahora, ¿qué es el mal genio desde una perspectiva bíblica? Vamos a ver, el mal genio, mis amigos, o ira descontrolada, en hebreo se expresa con términos como af, que literalmente significa nariz o rostro airado, y kaas, que significa enojo, irritación. Aunque un enojo justo, o sea, aunque haya un enojo justo, como veremos más adelante, el mal genio es una expresión pecaminosa de la carne, amados. Proverbios 29, 22, te pido por favor que apuntes las citas y las leas cuidadosamente para repasar este estudio. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Eso está en Mishlei o Proverbios 29-22. Hermanos y amigos, el sabio Shlomo o Salomón identifica que el hombre mal geniado no solo es proclive a discusiones, sino que frecuentemente cae en pecado, porque la ira incontrolada anula el discernimiento y provoca injusticia. Ahora veamos a Yahshua y su ejemplo de mansedumbre y humildad de corazón. La manifestación más clara del carácter de Yahshua es su mansedumbre y su humildad, que son lo opuesto al mal genio. En Mateo 11, 28 al 30 dice, Yahshua, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Matillahu o Mateo 11, 28 al 30. Mis amados hermanos, Yahshua no fue mal geniado, ni altivo, ni impulsivo. Él invitó al pueblo a aprender de su carácter. En hebreo, la mansedumbre se asocia con Anaf, que también describe a Moshe, a Moisés, como el más manso de los hombres. Esto lo encuentras en Bemidbar, en Números capítulo 12, verso 3. Yahshua representa la perfección de esa cualidad. Ahora, me dirás, pero es que también por ahí vimos a Yahshua hablando muy fuerte. Sí, Yahshua y la ira justa. ¿Fue Yahshua airado alguna vez? Bueno, algunos intentan justificar, ¿cierto?, su mal carácter alegando que Yahshua se enojó en el templo al expulsar a los cambistas. Veamos si fue una expresión de mal genio o de justicia divina. Vamos al libro de Juan, capítulo 2, verso 13 al 17, donde dice lo siguiente. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Yahshua a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Johanán, Juan 2, 13 al 17.
Mis queridos amigos y hermanos, este pasaje muestra que el enojo de Yahshua fue justificado y también controlado, basado en el celo por la santidad del templo. No fue una explosión irracional de ira, no insultó ni maltrató a nadie físicamente, actuó con determinación para corregir una profanación. Veamos que el fruto del Espíritu Santo frente al mal genio. En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 dice la palabra, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amigos, el verdadero creyente que camina conforme al Ruach HaKodesh, o sea, al Espíritu Santo, produce mansedumbre y templanza, dominio propio. El mal genio es un fruto de la carne. Veamos Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Amados, el enojo constante se alinea con las iras y contiendas. El que vive de esta manera como estilo de vida, sin arrepentimiento, no heredará el reino de Dios. Ahora, hay instrucciones claras de nuestro Adón, nuestro Maestro, nuestro Señor Yahshua contra el enojo. En Mateo 5, 21 al 22 dice, Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21, 22. Yahshua eleva el estándar del mandamiento de no matarás a incluir el enojo interno y las palabras hirientes. Esto muestra cuán peligroso es tener un carácter explosivo. Se está cerca del juicio y de la Gehenna, del infierno, amados. Vamos a ver entonces ahora ejemplos de ira ya condenada en el Tanaj. En Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Mis amigos y hermanos, la sabiduría hebrea rechaza el mal genio, llamándolo señal de necedad, mientras que exalta a quien domina su espíritu. Yeshua ante la injusticia. Ahora podrás decir, me tengo que enojar porque lo que me han hecho es injusto. Bueno, Yeshua nos dio un ejemplo. Es un ejemplo supremo de paciencia. Yeshua, siendo inocente, sufrió escupitazos, azotes, burlas y muerte. Aún así, no respondió con ira maliciosa. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 2, 21 al 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ay, amados, este pasaje es clave. Aún teniendo todo el poder para destruir a sus enemigos, Yahshua se controló y dejó la justicia en manos del Padre. Hagamos de la misma manera. Hay consejos apostólicos inspirados en Yahshua. Por ejemplo, después de que nuestro Mashiach fue ascendido al cielo, quedaron los discípulos, los apóstoles, dejaron escritos. Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versos 31 y 32, él dice y aconseja, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Elohim os perdonó a vosotros en el Mesías. También a los colosenses les dijo, capítulo 3, verso 8 al 10, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estas instrucciones de Pablo no son sugerencias, son mandamientos para quienes han sido redimidos por Yahshua, amados. Ahora, hay un fruto de la mansedumbre y el dominio propio. Hay satisfacción cuando dominamos
incontrolable ira, enojo, mal genio. El carácter de Yeshua debe formarse en nosotros. Debemos ser como Él. Debemos andar como Él anduvo. Ser imitadores de Él. Para eso, el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo nos transforma cuando nos rendimos a Él y crucificamos la carne con sus pasiones. Por ejemplo, Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Santiago, Jacob 1:19-20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ay, 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 amados. El mal genio es una expresión carnal que destruye relaciones, contamina el testimonio y deshonra al Elohim Kadosh. Yeshua fue y es el ejemplo perfecto de paciencia, de dominio propio y amor aún en medio de la injusticia. Un discípulo que dice seguir al Mashiach no puede justificar sus arrebatos de ira. Debe rendirse completamente al Ruach HaKodesh y permitir que el carácter del Mesías sea formado en él. Antes de terminar esta enseñanza, eh, con una oración tenemos que ver algunas desventajas de ser mal geniado, porque sabemos que de una perspectiva hebrea y bíblica, el rechazo, ¿sí?, a una persona mal geniada no es una simple cuestión social, sino que tiene fundamentos espirituales, emocionales y comunitarios. ¿Por qué el mal genio es señal de falta de dominio propio? Proverbios 16:32. Como lo dije ahora, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amigos, el mal geniado carece de dominio propio, y eso, según las escrituras, es una gran debilidad. En la cultura hebrea, un líder o miembro del pueblo de Yahweh debía dominar sus pasiones, no ser dominado por ellas. Ahora, las personas mal geniadas son rechazadas porque causan división y contienda en la comunidad. Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Eso es de ahí, amados, una persona de mal carácter trae conflictos y esto atenta contra el shalom, contra la paz del hogar, del campamento o de la comunidad. El pueblo hebreo debía vivir en unidad. El iracundo rompe esa armonía. También es rechazado porque se convierte en piedra de tropiezo para otros. Proverbios 22, 24, 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Se nos pega, amados. El malgeniado no solo da mal testimonio de sí mismo, sino que contagia su forma de ser. Es peligroso asociarse con una persona así. Por eso se le evita. Ahora, porque Yeshua no fue mal geniado, sino manso y humilde. En él tenemos el gran ejemplo. Yeshua es el modelo. Él mostró indignación cuando era necesario, pero nunca fue esclavo de su ira. Su mansedumbre contrasta con el mal genio, amados. Ahora, porque el enojo descontrolado es una forma de necedad. Dice Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Desde la perspectiva hebrea, el necio es alguien espiritualmente ciego. Un mal geniado no puede guiar, ni edificar, ni enseñar correctamente, amados. Ahora, también porque rompe relaciones y destruye la confianza a una persona mal geniada. Proverbio 29:22 nos dice, el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. El mal genio lleva al pecado continuo, genera heridas en otros y hace que los demás se alejen como mecanismo de protección. Ahora tenemos que saber que la ira humana no obra la justicia de Elohim. Santiago 1:19-20. Por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, todo tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia divina no se manifiesta con gritos, insultos, ni explosiones emocionales. Yeshua fue firme, pero nunca mal geniado. El creyente debe reflejar lo mismo, amado. Ahora también, porque puede estar relacionado con obras de la carne, el mal geniado. Gálatas 5:19-21, ya lo leímos, y manifiestas son las obras de la carne, donde hay enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas. La ira desenfrenada es una obra de la carne. Quien se deja llevar por ella muestra que no camina en el espíritu. Por eso los creyentes se apartan del mal geniado.
Amados, con este enseñanza, con estos puntos, pidámosle al Eterno que nos ayude a controlar esos momentos donde de pronto parece ser que perdemos el control de nuestro ser y damos rienda suelta a la ira, al enojo, al mal genio. Así que pidámosle a nuestro abacados que nos ayude, que nos guíe, que nos ilumine y que esta enseñanza sea penetrando hasta lo más íntimo de nuestros huesos, nuestro espíritu, nuestra alma, para ser transformados, porque la palabra del Eterno es medicina y transforma, transforma el alma. Pidámosle así, Abacadosh, haznos mansos y humildes como tu hijo Yahshua. Líbranos del mal genio, de la ira, del enojo constante. Forma en nosotros el fruto del Ruach HaKodesh. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu carácter. Esto te lo pedimos en el nombre y bendito de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amados, que el Eterno les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olvides darle un like, dejar un comentario, compartirlo y suscribirte si no lo has hecho. Shalom, shalom. Lehi Traut. Shalom, amigos.